en medio de la tormenta. Hoy te traigo dos hermosos versículos que nos habla de cómo enfrentar las tormentas. Empezamos con el primero. Ese día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. O sea, Jesús le está diciendo a sus discípulos. Y despidiendo a la multitud a quienes le hablaba, se tomaron y se entraron en la barca, y había también con él otras barcas. Pero en esa circunstancia se levanta una gran tempestad de viento que amenazaba a la barca de tal manera que entrara el agua. Y Jesús estaba durmiendo en la popa de la barca, y lo despiertan los discípulos con gran susto diciéndole: Maestro, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo una gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué están tan asustados? ¿O es que acaso no tienen fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar les obedece? Esa historia está en Marcos 4, del 35 al 41. Hoy comencé con este versículo porque el Señor nos quiere enseñar cómo transitar las noches oscuras sin tener miedo. Debemos aprender a vivir sin miedo, pues los hijos de Dios no tienen motivo para temer. El Señor me decía: ¿cuánto no harían por mi reino si no tuvieran miedo? Y me recordaba sus palabras sobre que los valientes, solo los valientes, arrebatan el reino de Dios. Eso está en Mateo 11.12. Hoy el Señor nos quiere hablar de cómo caminar en medio de la tormenta. Estos versículos nos enseñan cómo sostener nuestro corazón cuando todo parece que se está derrumbando. En Marcos 4, del 35 al 41, nos dice que la tormenta llegó inesperadamente y rodeó a los discípulos en la barca. Nadie podía haber predicho lo que iba a pasar, pero igual pasó. Así es nuestra vida. No se trata de esperar a que pasen las tormentas, sino de aprender a navegar a través de ellas. La Biblia dice que Él estaba sentado en su trono y la tierra está al estrado de sus pies. O sea, Jesús está en lo más alto y sus pies están apoyando a la tierra. Eso está en Isaías 66.1. Y si Dios es quien sostiene el universo, ¿por qué debemos de temer? Él inclina su oído para escuchar a aquellos que tiemblan ante su palabra. Isaías 62.2. Siendo el rey del universo, siendo lo más alto que hay, Él inclina su oído para escuchar las peticiones de sus hijos. No importa cuál fuerte sea tu tormenta, Él sigue en su trono y está disponible para escucharte. Hoy Dios nos dice: vamos, iglesia, ¿qué van a hacer con esa tormenta? Quiero que mi pueblo aprenda a vencer el miedo en las noches oscuras, que aprenda a navegar en las tormentas y dejen de huir de ellas. Quiero que caminen con valor. Los discípulos estaban asustados, aferrándose con todas sus fuerzas a la barca. Pero si algo nos demuestran las tormentas, es que aquello en lo que confiamos como nuestra seguridad es en realidad lo más frágil. En nuestra mente limitada pensamos que nuestras fuerzas, nuestros planes, nuestra estabilidad económica o emocional nos sostendrán. Pero la realidad es que las tormentas vienen para mostrarnos que la única seguridad real es Dios. En la historia de Mateo 14, del 25 al 31, encontramos otra tormenta. Cuando Jesús se despide de la multitud que había alimentado a los 5,000, Él les dijo a sus discípulos: entren a la barca e ir a la otra ribera, mientras que Él subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca de los discípulos estaba en medio del mar.
Aquí encontramos el primer tesoro. Jesús siempre oraba. Antes de hacer cualquier cosa y de terminar, Él se apartaba y buscaba a su Padre en oración. Esto es una actitud que Él tenía y algo que vemos en los evangelios constantemente. Después de predicar, cuando Él eligió a sus discípulos, cuando Él iba a hacer algún milagro en el Getsemaní, la oración siempre era su prioridad. En esta historia vemos que Jesús estaba apartado en lo más alto de la colina, desde donde Él podía ver todo. Los discípulos estaban dentro de la barca en el mar y solo podían ver un par de metros hacia adelante, y desde su perspectiva ellos se sentían que estaban perdidos dentro del mar en medio de una tormenta. Ellos se sentían abandonados porque Jesús no estaba con ellos, pero desde la perspectiva de Jesús, Él tenía todo bajo control. Desde lo más alto de la colina, Él podía ver todo el mar de Galilea. Aunque ellos no podían verlo, Jesús sí los veía a ellos. Y viéndolos tan asustados y llenos de miedo, decide bajar y caminar sobre el mar. Los discípulos estaban en la barca y de repente ven a alguien que camina sobre el agua. Llenos de temor y de miedo, decían que era un fantasma, pero enseguida Jesús les dice: tengan ánimo, yo soy, no teman. Entonces Pedro responde: es Jesús. Pedro, en su acto de fe y osadía, le dice: Señor, si eres tú, dime que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús responde: ven. Pedro hace algo humanamente impensable. Baja de la barca y comienza a caminar hacia Jesús. El mundo diría que lo más sensato sería aferrarse a la barca, ¿verdad? Y lo más estúpido es bajarse de la barca. Pero Pedro había entendido algo diferente. La autosuficiencia no es lo más inteligente. Lo más sabio es obedecer a la voz de Jesús. Pedro no caminó sobre las aguas, él caminó sobre la palabra que estaba escuchando de Jesús. Este es el secreto para no hundirnos en medio de las tormentas: escuchar, ver y obedecer la palabra de Dios. Mientras Pedro tuvo su enfoque en Jesús, él se mantuvo en pie. Pero cuando él apartó su mirada y empezó a prestar atención a su entorno, que eran el fuerte viento, los relámpagos y las olas, él comenzó a hundirse. Hundirse o mantenerse en pie es una cuestión de enfoque. Repito, hundirse o mantenerse en pie es una cuestión de enfoque. Si aprendes a temblar en la presencia de Dios, no volverás a temblar ante las circunstancias. Jesús sigue buscando hoy, en pleno siglo XXI, hombres y mujeres que estén dispuestos a caminar sobre la palabra, que tenga el valor de decir: Señor, si eres tú, dime que yo vaya. Él sigue buscando esos hombres y mujeres que no teman a las fuertes tormentas y se bajen de la barca y sigan su voz. Hoy Dios busca a aquellos que en medio de la tormenta, en lugar de aferrarse a la barca como su único intento de salvación, se atrevan a poner su confianza en Él y bajarse de la barca con la certeza de caminar al encuentro con Jesús. El mejor consejo que hoy yo te puedo dar en medio de cualquier tormenta es: busca la presencia de Dios y lee su palabra. Él te hablará por medio de ella. Muchos dicen y me han dicho: Jesús no me habla ni me escucha. Hoy yo te digo: abre su Biblia, abre la palabra de Él y escucha su voz. La Biblia es mucho más que un papel y tinta. Es alimento de Dios que sopla vida sobre nosotros cada vez que entramos a su presencia. Jesús extendió su mano y sostuvo a Pedro cuando comenzó a hundirse.
El final de esta historia no es Pedro derrotado, hundiéndose, es Pedro en los brazos de Jesús. En este mundo lleno de temores, Jesús necesita una iglesia valiente, una iglesia que demuestre que sabe cuál va a ser el final de su historia. Aunque las tormentas nos amenacen, nuestro destino final es estar en los brazos de Jesús. Preguntas para reflexionar. ¿En qué estás poniendo tu seguridad? ¿A qué le temes hoy? ¿Estás dispuesto a caminar sobre la palabra de Dios o sigues aferrado a la barca? ¿En qué área de tu vida necesitas cambiar tu enfoque y mirar más a Jesús? Oramos. Señor, en medio de las tormentas de tu vida, quiero aprender a confiar en ti. A veces el miedo me paraliza, las circunstancias me abruman y mi fe parece débil. Pero hoy elijo mirarte a ti. Sosténme en tu palabra y caminar con confianza hacia tu llamado. Sé que aunque las olas sean fuertes y el viento sople con furia, tú sigues al control. Perdóname por las veces que he dudado, por las veces que he creído más en las tormentas que en tu poder. Ayúdame a temblar solo en tu presencia y no ante las circunstancias. Enséñame a caminar sobre tu palabra y a confiar en que cada promesa que has dado se cumplirá. No quiero vivir dominado por el temor, quiero vivir en la certeza de que tú eres mi refugio, mi fortaleza y mi paz en medio de cualquier tormenta. Señor, sostén mi vida con tu mano, como lo hiciste con Pedro. No permitas que me hunda en la desesperanza ni en la duda. Hoy decido confiar, decido orar, decido cambiar mi enfoque. Gracias porque aunque yo no siempre te vea, sé que tú nunca dejas de verme. En el nombre de Jesús, amén. Recuerda que Jesús sigue hablando, sigue intercediendo, sigue extendiendo su mano en medio de las tormentas. Solo queda una pregunta: ¿a qué le vas a temer? Que tengas un hermoso y bendecido día.